Hola a todas y todas, bienvenidos al especial de escritoras de Casamacondo con el apoyo de Confama. Hoy estamos con Diana Obando. Diana es una escritora nacida en Bogotá en 1987, estudió ciencia política en la Universidad Nacional y después hizo una maestría en escritura creativa en la misma universidad. Trabajó mucho tiempo en temas de memoria, escribió un fanzine sobre las plantas de la ciudad y en el año pasado ganó el premio Alicia Mujica de Idartes y Laguna Libros por Erial. Hoy venimos a conversar de este libro. Diana, bienvenida. Muchas gracias. Hola a todos y todas. Bueno, quería empezar preguntándote un poquito por el origen de Erial. Se nota, pues, lo que uno ve un poco a través de las historias es la influencia y la importancia, digamos, de la familia, de esta tradición oral, de historias como que se pasan a través del tiempo y sobre todo de la figura del abuelo y la abuela. Entonces, si me puedes contar un poquito cómo está relacionado esto con el libro. Bueno, esto es algo que he dicho como en diferentes espacios, entonces voy a repetirme un poquito. Pero sí, digamos, Erial en particular es un libro que nace en un momento en el que yo alcanzo como una cierta claridad alrededor de una inquietud que durante mucho tiempo fue más bien intuición, alrededor de la oralidad. Entonces, digamos que mis primeros acercamientos a la materia de las textualidades no fue a través de lo escrito, sino a través del oral. Yo empecé muy chiquita, muy interesada por la cuentería. Entonces tuve como toda una temporada de... mis papás me llevaban, por ejemplo, seguido a la Nacho, a la Perola, como en esta época en que la cuentería era muy potente allá. Y empecé a interesarme un montón como por ese misterio de los cuenteros. Pero pues siempre he sido como muy, no sé, me cuesta como la escena, estar sobre un escenario y también como todas las otras cosas que implica eso. Y más adelante, mucho más adelante, a propósito del parto de mi primera hija, empecé a estar, a vincularme como con tradiciones de acá del altiplano, específicamente con la tradición muisca. Y a raíz de eso, digamos, con unas ciertas oralidades que para mí resonaban un montón con las oralidades de mi infancia. Guardadas proporciones porque están, claro, construidas de diferentes maneras, pero como, digamos, sobre todo la importancia de la palabra, ¿sí? Como que se valora y se le da un tiempo a la palabra y a pensar, como a un estar muy en presencia. Y siempre es como desde ahí, como desde ponerse en la palabra con el otro. Y pues las historias pues, que te estaba contando ahorita, como las historias de tradición que se comparten desde ahí, como que eso generó en mí como no sé, como una familiaridad y al mismo tiempo como sí, como reverberó muy fuerte. Y creo que Erial, digamos, recoge ya de manera más consciente ese interés por lo que en los otros es historia, desde lo que se cuenta, ¿sí? Como desde, no sé si estoy siendo clara, porque yo sé que por supuesto que son textos, pero todos son conversaciones que he tenido con gente, ¿sí? Todas las historias, pues por eso agradezco. En el agradecimiento está a las personas que me contaron estas historias, porque todas son historias que me han contado y que empiezan es desde ahí, como la semillita ha sido oral. Y que tocan, digamos, como momentos, porque claro, no sigue un poquito como lo que uno entendería tradicionalmente como un cuento, y vi que en algún momento tú decías, me rehúso a llamar los cuentos. Sí. Son más como momentos casi, ¿no? Me pareció cuando estaba leyendo que me sentía como mirando por una ventana, que algo pasaba y que de pronto salía de mi plano visual, pero pues alcancé a ver algo muy bello y muy valioso ahí. ¿Cómo seleccionaste, pues mientras estabas escuchando a estas personas, me imagino que algo, pum, se iluminó, ¿cierto? Como una epifanía. ¿Qué crees que fue lo que encontraste ahí? ¿Qué es lo que al final atraviesa todos los cuentos? Sí. Relatos, perdón.
No, está bien, no es como que yo sea una goda de los géneros y esté diciendo como nada, del antigénero, pues. Sino que sí me parece como un apelativo que no, pues que siento que no está cercano a lo que son. Bueno, por lo que tradicionalmente se entiende por cuento, pero también por lo que intentaba yo captar allí, que no tenía tanto que ver con la anécdota, sino con otro tipo de asunto. Y se me fue la paloma respecto a... ¿Qué era eso que buscabas captar? Ya, como el bicho que estaba cazando, sí. Exacto. Sí, esa misma pregunta me hicieron hace poco en una tertulia y la respondí de una manera súper lúcida que no soy capaz de reproducir acá. Pero creo que tiene que ver como con un cruce de... Es decir, no es cualquier momento en la gente. Yo sé que esto va a sonar muy ambiguo, o sea, no es como una cosa muy concreta que uno pueda agarrar, pero cuando elegí las historias siempre fueron momentos de enorme intimidad con la persona que me contó la historia. Y creo que tiene que ver como con una apertura de cada una de estas personas que se ha dejado ver en determinados momentos. Y por eso, digamos, el prefacio que está, digamos, en un registro muy distinto al resto del libro, es una historia con la que yo intento, digamos, un poquito emular las historias de tradición. Es una historia que es la historia del tigre, ¿sí? Y esa historia del tigre tiene que ver con el tema de la mirada, como el temor que da dejarse ver y lo cuidadoso que uno tiene que ser cuando una persona se deja ver para uno no comérsela en ese dejarse ver. Entonces, siento que fue eso, como momentos en los que las personas que lean el libro van a poder ver a la persona, ¿sí? Hay un momento en que hay como un núcleo vivo de la persona que se desnuda en un momento y vuelve y se recoge, porque la intimidad es difícil. Y sí, así pasó con todas las historias. Entonces creo que eso, y creo que momentos también en los que la gente descubrió algo, o sea, como en los que algo, hizo clic. Sí, como muy constitutivo de lo que iban a hacer luego estas personas, y como por eso muchos transcurren en la infancia, no todas, pero son como momentos en los que algo se configura en uno porque te enfrentas a algo muy fundamental, ¿no? A la muerte o a la soledad o a la violencia, así como que tienes que definir tú cómo te vas a parar ahí. Te quería preguntar por ese prefacio que es muy lindo porque claro, es una suerte de mito de cómo el tigre, el jaguar, consigue sus manchas. Y bueno, me dices que tiene que ver un poquito con dejarse ver. ¿Cómo llegaste a esa historia y cuál fue la decisión de ponerla ahí en lugar de un prefacio, digamos, mucho más explícito y directo que tratara de decir cómo se unen estos textos o cuál es ese hilo que los une? Sí, yo no quería hacer un prefacio convencional, pero de hecho no había pensado en escribir un prefacio, pero en algún momento un amigo muy querido, Oscar Campo, leyó el libro y me dijo: parce, yo creo que tienes que como incluir un texto donde se explique eso, como que aglomera este libro y por qué has decidido, pues porque hay un montón de decisiones que claro, o sea, como digamos pensando en el escenario de un concurso de cuentos, ¿sí? O sea, como que yo pensaba, pucha, como puede que pegue bien, pero también puede ser que el hecho de que muchos de los cuentos no tengan un cierre, ¿no? Como redondo, sí. Que tenga como el golpe al final, que puede ser recibido bien o puede no ser recibido tan bien. Entonces, Oscar me dijo, está bueno escribir un prefacio como para disipar esas dudas. Y cuando él me dijo eso, yo dije, sí, como es como
porque hay gente que siempre quiere saber más, ¿no? O sea, que quiere ver el detrás de la cosa, comerse de eso, ¿sí? Me recordó una historia, de hecho, de tradición, que va un poquito sobre eso, sobre cuando la gente se la come lo que sabe. Es más bien esa historia que no creo que alcance a contarla acá, pero entonces pensé en hacer como una conjura con ese prefacio para que el jurado, las personas que estuvieran en el jurado, no les diera la tentación o si les daba la tentación que quedaran llenitos, que no les fuera a dar cosa que no hubiera, sí, como una cosa redonda, así toda la carne de la cosa pues ahí puesta. Eso por un lado. Y por otro lado, porque a mí sí me inquieta mucho, pues eso, yo he trabajado como con lo que te digo, como intuitivamente, como algo que yo no tenía claro, así a nivel intelectual, y es que yo venía durante muchos años, desde el pregrado, trabajando con relatos de víctimas de conflicto, o sea, como con sus historias de vida, y luego pues por una u otra razón yo siempre acabé en proyectos de ese tipo, llevando eso a la literatura o llevando eso a como otros registros o acompañando procesos de escritura de estas mismas personas. Y lo que me inquietaba mucho siempre en el proceso era cómo toco yo esto con cuidado, con el suficiente cuidado de poder llevarlo a otro registro, pero de no falsear y de no tocar puntos que para la persona a veces pueden ser muy importantes y que uno puede pasar por alto o tocarlo como, sí, sin cuidado, o sea, como desde un lugar que no es. Y para este libro, como eran historias de gentes que yo conozco, pues también había esa inquietud, ¿sí? También me preocupaba comerme a la gente con las cosas que yo sabía. Entonces la introducción tiene que ver eso con la historia del tigre en ese sentido de comerse a los otros con lo que uno sabe, y cuando lo que uno quiere saber se lo puede comer a uno, ¿sí? Como, ¿y cuál es el final? Porque claro, hace unos días en una tertulia lo conversábamos con unas mujeres que me decían, bueno, ¿y qué pasa en el cuento de Res? Sí. Pero ¿qué pasó con el muchacho de ese cuento? Y bueno, pues dije, no, pues luego él se volvió aficionado a la tauromaquia. Y eso no es algo que esté ahí, sí. No es algo que esté ahí porque ese no era el punto, ¿sí? Para mí el punto no era lo que él luego armó con eso, la vida que se hizo alrededor sino ese momento en el que ese niño tiene que decidir cómo se va a parar frente al sacrificio de una res, ¿sí? No esperaba que se fuera en el futuro, pero... Sí. Sí. Y en algún momento en una versión de ese cuento sí incluí como una coda, como una cosita ahí pero me parecía pues insuficiente. O sea, no solo digamos como que no cabía en el universo de un relato que era del núcleo de la cosa que yo estaba armando, sino que excedía por completo. O sea, yo decía, pues me toca sentarme a escribir una novela claro, para explicar sí. No, y cambiaría por qué este hombre terminó. Sí, exacto, y cambiaría el foco. Claro. ¿Y cómo recibieron pues todas las personas con las que hablaste? Ha sido lindo. Bueno, hay unas que ya conocían los relatos desde antes de que esto fuera un libro, porque pues muchos relatos fueron como cosas que escribí y regalé a la persona. Sí, sí, me ha gustado siempre como sí, tener correspondencia con amigos, amigas y... O sea, varios eran cartas, digamos, que les enviabas. Algo así, ajá, sí, algo así. Y muy poquitos y poquitas conocieron, sí, como conocieron los relatos recién cuando ya salió el libro. Y generalmente eran personas, digamos, o sea, fueron relatos en los que yo había ficcionado bastante. O sea, era como un instante de una... De hecho, me decían, ¿usted cómo se acuerda de que yo le conté, de que yo le conté esa cosa pequeñita? Porque sí eran como imágenes chiquiticas. Eso pasa, por ejemplo, en Niebla, que es una historia muy puntual, que sí, o en otros relatos en los que ya, bueno, como que ficcioné más.
pero ha sido bonito, digamos, a las personas que faltaban, a muchas pues no son muchas, ¿no? Pero digamos, a ellas les di el libro, se los regalé, como de las copiecitas que me dieron a mí, y todo ha sido bien recibido. O sea, siempre les dije como espero haber tocado de la mejor, o sea, con todo el cuidado, ¿sí? Esa materia preciosa de tu historia, claro. de tu vida. Y para otros ha sido muy interesante como reconocerse ahí, como ha sido bonito, sí. Y bueno, tú en algún momento dijiste que la escritura era un dispositivo de supervivencia física, que es psíquica, y una forma de relacionarte un poco con tu cuerpo, y que eso tuvo que ver con una crisis, digamos, que tuviste en 2017 en parte laboral. Sobre todo ahora teniendo en cuenta pues que nace mucho pues de hablar con otras personas, de percatarse, digamos, de esos detalles, de esos momentos de vulnerabilidad y como de luz. ¿Cómo o en qué sentido pues la escritura te ayudó pues a pasar por esa crisis? O sí, ¿cómo es para ti ese mecanismo, digamos, de supervivencia o por qué? Yo creo que no solo la escritura, sino la palabra es un mecanismo de supervivencia, como el pensamiento más bien, ¿no? O sea, como que eso sí se lo aprendí pues a la tradición y lo valoro, pues como es la cosa más importante que he aprendido en la vida y en digamos, en esta escuela que ha sido como con los mayores y mayoras, que es, como te estaba contando ahorita, o sea, como pensar, o sea, sentarse horas y horas en trasnochos a pensar en las relaciones, en uno por qué se para así, uno por qué habla así, uno por qué, ¿no? Como en la danza de las cosas en las que participamos todos y todas, uno por qué se está moviendo chueco o por qué se está moviendo de una forma u otra, ¿sí? Tradiciones músicas, ¿cierto? Sí, y en general mi familia también ha sido siempre mucho de hablar. Entonces siento que sí, pues Erial efectivamente llegó en un momento en el que yo estaba muy seca creativamente, porque pues hay trabajos que a uno lo secan, muy tremendo. ¿Qué estabas sí. trabajando? Entonces... Estaba de burócrata, digamos, estaba trabajando en Secretaría de Cultura. Más porque un poquito uno alcanza como pues cuando uno es gestor cultural independiente, llega un momento en el que ya como trabajar para el Estado, ¿no? Como que hay un momento ahí chimba de decir, bueno, también puedo vivir de esto de forma más, ¿no? Estable, pero también es duro encontrarse también, pues trabajar del otro lado y encontrarse ahí pues como siendo una pequeñísima pieza de un engranaje que uno, sí. Y la rutina, pues más allá de eso, como las rutinas que son duras y pues no dan tiempo, digamos, no dan tiempo para el pensamiento, ¿sí? No dan tiempo para ese momento y yo cómo me moví hoy, cómo hablé, cómo pensé, ¿sí? Sí. No da. Entonces, Erial fue bonito en ese sentido, porque sí, fue un momento empezó, yo lo he contado antes con el primer cuento, relato, cosa que escribí, fue la historia de Vuelo, que está inspirada en una historia que me contó durante un almuerzo un compañero del trabajo. Y esa vez, por ejemplo, yo se lo di, ahí enseguida, como que lo escribí. ¿Y cómo fue? Porque bueno, esto es la historia de un niño que viaja a Frankfurt y bueno, lo que va pasando en el avión, cómo mira por la ventana y algo pasa ahí, ¿no? Esos como momentos que ya dijimos, pero ¿cómo fue? ¿Tú escuchaste, estaban conversando y llegaste a tu casa y dijiste tengo que escribir esto? ¿O fue más como con el tiempo, al mes que dijiste... ¿Te sentaste a escribir y salió? Yo la verdad tengo muy borrosa esa época de mi vida en la que no tenía tiempo, además, pero fue como en un día como excepcional, porque estábamos corriendo con un montón de cosas y nos tocó ir a una reunión como en las 70 y pico,
Y por alguna razón, bueno, almorzamos solo algunos de nosotros junticos ese día. Y yo la verdad es que no recuerdo por qué Nico llegó a contarnos esa historia. A veces pasan esas cosas raras que la gente de repente... Se abre. Porque además él es una persona muy, pues como... Sí, como todos somos, digamos, en el ámbito laboral, como Claro. muy Uno cuida que puestos, cuenta, sí, cuánto exacto, se como abre. uno no se abre demasiado. Y no recuerdo a propósito de qué salió ese tema, pero nos contó de ese viaje y a mí me parecía inverosímil que hubieran mandado a un niño solo a otro continente a conocer a o sea, como a reconocer a su papá. Entonces, bonito toda esta historia, digamos, alrededor de pues que básicamente que era que él no tenía una figura paterna porque no ponía hombres en sus dibujos, o sea, como todo el malentendido alrededor de lo que los adultos además piensan que debe ser. Lo normal. Sí, entonces, y no, yo creo que me habré tomado un tiempo largo en llegar a escribir el texto, pero fue como un oasis en medio de esta rutina de la reunión y el cuadrito de Excel y la cosa, como tener un momento de verdad, ¿sí? O sea, como de estar una persona con otra, ¿sí? Y sí, necesito como volver sobre esto porque es el tiempo también, digamos, de las relaciones que dejan de suceder desde lugares entrañables, o sea, que estás un poco circunstancialmente con personas, pero la circunstancia se extiende durante años y es muy raro relacionarse así con la gente. O sea, por supuesto que uno llega después a intimar con las personas del trabajo, pero siempre es desde un lugar como tan... Diferente. Sí, tan raro. Sí, entonces, pues eso. Ahí. Y bueno, ahora que me puedo pensar, porque bueno, Erial está lleno, uno de los protagonistas, digamos, en algún sentido es la naturaleza, ¿no? Hay vacas sacrificadas, hay una perrita que se come a sus propios cachorros después de darlos a luz, está esta niebla que va cubriéndolo todo, digamos. Surgió, o digamos, para ponerlo de otra manera, ¿por qué crees que te llamaron tanto esos momentos de comunión casi con la naturaleza? Tiene que ver pues en parte con tu infancia, con la misma sensibilidad que has desarrollado. Sí, sí, tiene que ver, pues por un lado con el hecho de que para mí siempre lo rural fue muy importante. Es que no me gusta como dividirlo, cada vez me gusta menos pensar en la naturaleza como algo que está por fuera de la ciudad, ¿sí? Claro. Por eso escribimos hace un año Plantas de Ciudad, ¿sí? Como, porque siento que con demasiada facilidad tendemos a hacernos esta imagen inmediata en la que dices naturaleza y dices allá en el cerro, sí, no, pero se nos olvida que aquí debajo del cemento todavía corren ríos y corren cosas. Y que es muy perjudicial bichos, porque permite como diferenciar. Sí, como si fuera exacto, parte. como hacer esa discriminación entre una cosa y otra. Pero pues en definitiva, digamos, en mi familia siempre hubo una añoranza muy grande por regresar al campo. Mi abuela finalmente la realizó apenas se pensionó. Pues porque era gente que se había movido desde la ruralidad, no solo desde la necesidad, sino por la violencia. Entonces, cuando uno nos sale, digamos, de su tierra involuntariamente, pues es muy teso. Entonces, siempre hubo como esa relación de no solo de tener la finca como para ir a pasear, sino que ellos siempre procuraron tener un pedacito de tierra que se sembraba, que se trabajaba, con el que había una relación pues desde ese lugar del habitar más cotidiano. Y entonces yo siempre pasaba temporadas en la infancia muy largas, o sea, las vacaciones casi todas eran allá en la finca de mi abuelita, primero en Tundama, se llamaba la finca, que quedaba por los lados del Santo de Tequendama, que era así, eran 2 hectáreas de niebla, porque el resto, esto era ladera. Era muy difícil sembrar, de hecho, pues porque la tierra para sembrar es más costosa, es otra cosa, ¿no?
pero siempre hubo como, sí, siempre fue muy importante, y creo que siempre fue muy importante para mis abuelos y abuelas que uno supiera cosas, ¿sí? Como que no, es muy tenaz, que nadie sepa matar una gallina, que nadie sepa, ¿sí? Sembrar cosas, que nadie sepa, ¿sí? Que eso se vaya deshaciendo en tu linaje. Es tremendo, ¿sí? Cuando hizo parte, no sé, de tu infancia, Claro. incluso de la infancia de mi papá, porque ellos, digamos, se desplazan primero como a otros lugares de Cundinamarca y vivieron en Chicaque, que es una zona que yo quiero un montón. Fueron los profes de la escuelita de Chicaque Qué lindo. mucho tiempo y mi papá creció pues en Chicaque. Entonces mi papá también es un man que él, pues eso, ahorita estoy en el proceso, por ejemplo, de comprarme con unas amigas, estamos queriendo comprarnos un pedacito de tierra Ah, y mi papá es el que ha ido y dice, bueno, ahí hay un sí, nacedero de agua, o sea, cosas que uno no ve, ¿sí claro. me entiendes? Y que digo, pucha, porque sí, sí me duele un poquito como no saberlas, ¿sí? Pero Como sentir con tus esa brecha. abuelos te tocó eso? O sea, digamos, cuando ibas a la finca y eso igual, ellos Sí, yo trataban sé de cosas, pero enseñarte. Sí, uno es una cosa muy torpe en el campo. Sí, ahorita estoy viviendo en Popayán ciudad, como te contaba, estuve viviendo en una parcela, pero pues además en una vereda digamos, con una todo. infraestructura, sí, o sea, no como en el campo. Y aún así me quedaba muy grande o sea, mantener los árboles que ya había, cosechar, como que la cosa no me sobrepasara, ¿sí? Sí siento que uno no tiene, o sea, el nivel de camello de los campesinos es muy tremendo. Es una gente que trabaja, pues que tiene el cuerpo también así ya puesto para eso desde muy chiquitos. Eh, entonces sí, bueno, volviendo a la pregunta, sí era muy importante, siempre ha sido muy importante para mí esa relación. Y, y luego, digamos, en los últimos años ya ha sido desde un lugar más intelectual, más consciente, pues no sé si intelectual, pero quiero decir como ya no es solo como desde el cuerpo puesto ahí inmediato, sino también desde pensarle a eso como y escribir cosas al respecto y pensar pues desde la ecología política y como, sí, ya como desde lugares ahí. Eh, alrededor de cómo nos ponemos en relación, pues. Entonces, digamos que la naturaleza está ahí también como otra gente a la que también le pasan cosas y como alrededor de, pues como que todo el libro es una pregunta por las relaciones también, Mm. ¿sí? Y, y la naturaleza, pues en esas relaciones también, como estamos ahí. Y si me puedes contar un poquito más de lo que estábamos hablando antes, pues este proyecto en el que estás trabajando de las plantas, que pues toca directamente con el tema. Sí, hace 2 años, no, ¿qué? 3 años, casi 3 años, estamos trabajando con una colectiva de mujeres que organizamos mi comadre, socia y hermana Sara Muñoz, que la Sari es partera, pues formada en tradición. Ella se formó pues primero acá y luego estuvo muchos años en Silvia, Cauca, trabajando como partera allá, pues como con las comunidades mismas, recibiendo los chiquitos. Y con ella veníamos hacía más años, hacía como unos 10 años, habíamos poco a poco, ¿sí? Como esporádicamente fuimos creando desde la necesidad, digamos, sentida de tener un sistema de estudio propio, fuimos creando un sistema para el estudio de plantas desde una perspectiva pues mestiza, porque también como desde estos cuerpos y desde estos linajes y desde las relaciones claramente particulares que eso implica, ¿no? O sea, como la forma también de cómo uno está puesto en relación con las plantas implica también la forma en que la planta va a entrar al cuerpo, implica, sí, o sea, es también, digamos, no solo desde el sistema, digamos, crecido desde ahí, sí, como desde sentir que habíamos tocado un límite con relación a lo que uno podía vicuriarle o sacarle pues al proceso de entender las plantas desde las tradiciones, ¿sí? Porque pues lo que te decía ahorita, uno tiene el cuerpo distinto, uno tiene una historia distinta, uno no ha estado
encuevado, uno no ha estado en la selva, uno no ha presentido al tigre, no ha tenido miedo de que se lo coman, ¿sí? Entonces hay unas distancias ahí con cómo poner la cabeza frente al entendimiento de las plantas, y creamos este sistema pensando en que cualquier persona en cualquier punto de su conocimiento que esté con relación a las plantas pueda empezar a estudiarlas, y es una estudiada que se hace desde el cuerpo de uno, o sea, desde la analogía de uno con la planta y desde las relaciones de uno con esa planta. Es como un ir y venir, es una estudiada que se estudia una y se estudia la planta. Y hace 3 años entonces dijimos, bueno, esto no sabemos si alguien va a entender cómo funciona esto, si esto es útil, si solo hemos tenido aquí una conversación endogámica rarísima durante 10 años que nadie más va a entender, y juntamos entonces a las mujeres con la idea de levantar el sistema de modo que se entendiera, ¿sí? Entonces uno está con un mayor y está uno consultando, y pasa una golondrina y y uno, ¿qué pasó? sí, no, como ¿qué? Sí, pasa un montón, ¿sí? Porque pues claro, es gente que viene pues de una tradición milenaria, claro, que saben, ¿sí? Eso se sabe, ¿por qué? Porque se sabe, ¿sí? Sí. Entonces, claro, era también complejo para nosotras decir que nos habíamos formado en el decir como, bueno, ¿y esto qué es? ¿Sí? La presencia de un pájaro cortando el cielo a una hora de la tarde, ¿por qué? Porque es importante para un consejo, porque es importante para entender algo respecto a una planta en concreto. Entonces, eso, pues ha sido un proceso largo y complejo, de mucho trasnocho, de mucho, también porque todas somos, pues muchas somos mamás, o sea, y durante la pandemia fue una locura porque los niños estaban todo el tiempo en casa, claro, entonces nos tocaba reunirnos a las 4 o 5 de la mañana a trabajar porque no había otro momento físicamente para hacerlo, y ahí decantó el sistema por fin. Y entonces el libro en el que estamos camellando ahorita, la primera parte va a ser el sistema y la historia de cómo el sistema surge, porque es importante, digamos, que estemos pensándonos como gente mestiza, pues estas historias, ¿sí? Como tener una mitología propia, que no sea ni la mitología, digamos, que nos viene de Occidente, pero que tampoco puede ser la indígena, claro, porque somos unos cuerpos ahí entre medios, como los bastardos que no recibimos la tradición de ningún lado, ¿sí? Estamos en un lugar que yo a veces he sentido muy rico, porque uno puede estar en las intersecciones de todo, o sea, como ser puente, pero al mismo tiempo la cualidad de puente es un lugar que pues es, sí, eso, pues a uno no le acaba de caer ninguna de las dos tradiciones. Entonces también eso, estamos en esa pregunta ya mucho más vasta de ¿y cuáles son nuestras historias de tradición? ¿Sí? Porque eso toca fundarlo en algún momento. Okay. Y no es que nosotras lo vamos a fundar y nos vamos a inventar la cosa, pero sí estamos buscando, porque ya la historia ya está, pero ¿cuál es? O sea, buscándola, ¿sí? Como vicuriándola, que es una palabra, que es una expresión mestiza, que es una expresión que viene de lengua, pero que es o sea, como una cosa ahí de la calle, que han acomodado como palabra para hablar de sacarle ahí como de sacarle la esencia a la cosa, ¿sí? Como de cuando el colibrí pica, por ejemplo, el tabaco y saca el néctar, ¿sí? Entonces es como las historias ya están, ¿sí? Pues, sí, o sea, si no hubiera historias no habría relaciones, ¿sí? Ya nos relacionamos de una forma, ya nosotros, la gente mestiza, nos ponemos en relación de una forma. Entonces hay que buscarlas, bajarlas, ¿sí? Esas historias. Entonces estamos ahí en ese proceso, y la segunda parte del libro pues es cómo cada una de nosotras, las 7 mujeres, aplicó ese sistema para estudiar una planta. Cada una ha estado 2 años estudiándose una plantica. Tú me dijiste el helecho. Yo estoy estudiando el helecho espada, y bueno, y otras variedades, el macho también, o sea, como ahí se cruzan varias variedades de helecho. Y las otras mujeres están estudiando el calanchoe, es una de las plantas, la salvia morada, el ojo de poeta,
el girasol, la caléndula y el sauco. Son las plantas que estamos. Y es increíble porque las plantas las elegimos como un poco, no digo al azar, sino como desde la intuición, como, ¿qué quieren estudiar? No, yo quiero estudiar esta. Y es impresionante, por ejemplo, que Sofía, que es la que está estudiando el ojo de poeta, su familia paterna es belga. Y el ojo de poeta llega a estos territorios a través digamos, de esos caminos hechos por los colonizadores, que entre otras, o sea, llega del África, en manos, entre otras, de eso, pues los belgas fueron claro. Unos colonizadores tremendos en África. Y así llega a Europa y luego Europa llega acá y hay un empate, digamos, entre las historias, porque eso somos gente también, pues, que hunde raíces en lugares muy raros, ¿sí? Y también ha sido una oportunidad para revisar, pues, esas diásporas, ¿sí? Como en el caso, digamos, de esa historia en particular. Claro. No, Diana, muchas gracias. Bueno. Ha sido un gusto conversar contigo. Súper. Soy Santiago Wills, estoy acá con Diana Obando. Vamos a continuar con estas conversaciones y estas historias en Casa Macondo.